Buenas a todos, vamos a seguir con este tema que hablamos de un inicio de órgano, su función, antes de adentrarnos a lo que es la fisiología como tal de cada tejido. ¿Ok? Vamos a hablar de uno de los tejidos o uno de los órganos que menos le prestamos mucha atención, que es como el hueso. Cuando hablamos de tejido óseo, pues pensamos que es básicamente el que nos da soporte y nos permite o nos da una palanca y conforman las articulaciones, ¿ok? Vamos a hablar de dos conceptos fundamentales que es juventud y poder. ¿Listo? Vemos que si tenemos mayor densidad ósea, pues tenemos bastante capacidad de soportar cargas, tenemos mejor palanca para hacer algunos tipos de ejercicio y nos determina qué tan jóvenes podemos ser. ¿Listo? El hueso es fundamental para lo que es la longevidad, ¿ok? Porque vamos a ver que hay dos moléculas importantes que me permiten en una relación, tener una relación con lo que es el cerebro, lo que es el cerebro y el sistema de defensa. Y por eso vamos a ver que lo mejor es tener una mayor densidad ósea y llegar a edades adultas, porque sabemos que un paciente, por ejemplo, que tiene una fractura de cadera, paciente con fractura de cadera, si es adulto mayor, vemos que su esperanza de vida desciende demasiado, pero no directamente por la fractura de cadera, sino que ya desde ese punto, si se produce una fractura de cadera, es porque ya había menor densidad ósea, y esa menor densidad ósea me indicaba una menor cantidad de osteoblastos, que es una célula que vamos a hablar ahora. Porque esta célula osteoblástica es una célula que me envía dos moléculas importantes. Y esas moléculas son las que interactúan en el cerebro y nuestras defensas. Por ende, si tengo menor de esas moléculas, tengo menor interacción en el cerebro y la memoria y mi sistema de defensa. ¿Ok? Ya de ahí la relación entre osteoporosis y enfermedades como Alzheimer y demencia senil y lo que es básicamente disminución del sistema de defensa. Por ejemplo, un adulto mayor eh, con osteoporosis y ya con fractura de cadera disminuye drásticamente su esperanza de vida. ¿Ok? Ya sabemos que el hueso no hay que verlo como un tejido muerto. Estas son las interacciones que tienen, que vamos a hablar de interacción con el cerebro, la juventud que nos permite, interacción con el músculo y el movimiento y hay interacción con el sistema de defensa. ¿Listo? Esto es lo que vemos cuando realizamos una visión en anfiteatro, siempre que buscamos imagen de hueso, encontramos tejidos así. Vemos solamente tejido que no hay nada, solamente canales huecos y puras trabéculas. Recomiendo que vean biomecánica de hueso para seguir alimentándose un poquito en lo que es la formación ósea. ¿Listo? Y en fisiología cuando ya tengamos el tema. Okay. Hay que determinar que siempre que haya porosidades, que hay cosas que pasan por ahí. ¿Listo? ¿Qué va a pasar por ahí? Así es en realidad como se ve el hueso en tejido vivo. ¿Listo? Recuerden que el hueso tenemos la médula ósea roja, médula ósea amarilla, me produce la producción de glóbulos rojos, tenemos la producción de glóbulos rojos, ya hablamos de la EPO, que es la eritropoyetina, y vamos a hablar de una molécula acá que también me ayuda a la producción de células de defensa. Listo, todo esto lo hace el hueso es metabólicamente activo, él todo el tiempo está quitando partes de su hueso, quitando partes del mismo y construyendo partes del mismo. O sea, él se para reparando constantemente. ¿Listo? Y la reparación ósea es completa. Ejemplo, paciente que se fractura, ¿listo? Y a los meses ya él está 1A. Pero vemos que en su piel genera una cicatriz. Pero si vemos directamente el tejido óseo quedó exactamente como si estuviera antes del accidente o antes de la caída que haya tenido. Entonces vemos que el hueso queda indemne, pero ¿quién me determina dónde hubo daño? La piel. Listo, la piel, los músculos que generan cicatrices me indican que ya hubo un daño ahí. Entonces, siempre que vamos a alguien con una cicatriz, probablemente haya tenido, depende de la cicatriz, si es un corto o algo, pero le pueden preguntar, no es que tuvo un tipo de fractura o un traumatismo directamente. No directamente es la regla, porque hay fracturas donde directamente no se generan cicatrices. ¿Listo? Son micro rupturas internas, pero es como una relación para que tengan en cuenta que el hueso se regenera completamente, igual que el hígado, y que la piel u otros órganos generan básicamente son cicatrices. Estas son los dos tipos de células que hacen, una célula que se encarga de rellenar, ¿listo? Y una célula que se encarga de reabsorber. Hablemos del osteoclasto, listo. El sufijo clasto básicamente es cómo destruir. ¿Y cómo funciona el hueso? Imagínense una carretera va a ser el hueso. Si yo, por ejemplo, necesito destruir parte de la carretera que yo considero que están mal construidas o mal hechas, utilizo un taladro para poder destruir esa zona.
El osteoclasto básicamente va a ser la célula talada. Ahora, yo después de taladrar tengo que volver a cementar esa zona y el carrito del cemento o donde yo he hecho el concreto para poder rellenar esa zona va a ser esta célula, el osteoblasto. Y del osteoblasto vamos a hablar un poquito más adelante de los comunicadores que envían y cómo funcionan, ¿ok? Cada 5 años aproximadamente tenemos una regeneración aproximadamente del cuerpo, dependiendo entre más grande nos hacemos, la regeneración varía un poquito en ese tiempo. Y se mueven en grupos. Son varios grupos que entran a la escotadura que habrá dejado los osteoclastos. Los osteoclastos segregan su mucosa. Esa mucosa específicamente, ese líquido pegajoso permite que se queden ahí y permiten la cementación en esa zona. Ahora, hablaremos de la primera molécula y estas moléculas ya sabemos que viajan por el torrente sanguíneo porque la comunicación le llega a todo el mundo. Recuerden que no solamente actúan en un lado. Vamos a hablar de un caso, tenemos el primer caso que es del señor Blake, que lo vamos a llamar Blake. Blake es un chico estadounidense que comenzó su carrera de ciclismo a los 7 años. Hay que tener en cuenta esto. A los 7 años empezó a manejar ciclo, ¿ok? O bicicleta. Resulta que él era una de las promesas estadounidenses, ya que había ganado múltiples competencias a edades muy tempranas, y en el 2018 Blake había quedado en segundo lugar en lo que es la ciclorruta que hacen directamente en, en varios lugares del país, ¿listo? Entonces había quedado en segundo lugar y de ahí determinaba si podía ir a un mundial a representar el país. Listo, Blake había quedado en segundo lugar. Pero resulta que él, meses después, él sufrió una fractura en cadera. Y recuerden, fractura de cadera. Esto fractura de cadera. Duró mucho tiempo en cama y en los exámenes médicos descubrieron que tenía una disminución en la densidad ósea. ¿Y qué patología me indica disminución de la densidad ósea? Una osteoporosis. ¿Listo? Él antes, si se hubiera hecho una prueba, le habría aparecido una osteopenia, que básicamente es como una preosteoporosis, ¿ok? Donde hay una pequeña pérdida de densidad ósea que no debería estar ahí, pero aún no llega a ser una osteoporosis, que es una pérdida bastante elevada de la densidad ósea. Aquí ya podemos determinar que la osteoporosis no solamente está dada por personas o adultos mayores, vemos que también se puede dar en personas incluso de 25 años. ¿Listo? Ahora vamos a hablar más adelante, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué él le dio osteoporosis? Pero Blake ya sabemos que es básicamente una persona con osteoporosis, con una edad muy temprana, manejaba, practicaba ciclismo desde los 7 años. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta. Vamos con el segundo caso, que es esta patología que se llama esclerostiosis. ¿Listo? Ya hablamos de una que es la osteoporosis y vamos a hablar de la esclerostiosis. Este paciente que se llama Tony, tenemos a Blake y Tony. Blake y Tommy. Blake, osteoporosis. Tommy, esclerostiosis. Bien. ¿Qué pasa con Tommy? Tommy es lo contrario de Blake. Tommy tiene muchísima mayor densidad ósea. ¿Qué pasa con Tommy? Tommy tiene tanta densidad ósea que su cráneo es uno de los mejores cráneos que pueden aguantar literal un accidente de auto. ¿Ok? Puede que con otros moretones, pero él puede aguantar porque la densidad ósea que tiene es elevada. Tommy ahora ha sufrido pérdidas auditivas porque el meato auditivo se ha hecho un poquito más corto en lo que es la parte del hueso temporal. ¿Ok? Entonces a él se le hizo una inserción acá donde se usan los audífonos modernos que se colocan directamente en el hueso para impedir daño en la membrana timpánica. Ya ha recibido varias cirugías de cráneo para reducción ósea porque la misma bóveda craneal ha intentado de comprimir el encéfalo. Vemos cómo en radiografías de sus manos vemos las falanges, cómo están aumentadas y los huesos metacarpianos también cómo han aumentado su densidad, limitándole aún así el movimiento. Ahora, dato curioso, en Blake se determinó mucho más rápido, porque cuando hay pérdida de densidad ósea es mucho más rápido que la construcción de hueso. Por eso a Tommy esa patología fue creciendo poquito a poquito, poquito a poquito, y le dio tiempo a los médicos de poder realizarle cierto tipo de cirugía y predecir cuándo sería la próxima cirugía, porque ya sabían dónde iba a crecer el tipo de hueso y qué complicaciones iba a tener. ¿Ok? Dato curioso de Tommy, Tommy hizo una maestría en genética para él mismo trabajar en su propia patología. El médico que lo estaba atendiendo, que también era un genetista, lo apoyó para que él estudiara eso y él ahora su propósito es
básicamente estudiar su patología para encontrar una cura y personas que, o niños que les dé esta patología desde temprana edad poder ayudarlos. Entonces es como algo eh, muy noble que está haciendo Tommy para básicamente estudiar su patología y poder ayudar a las personas que la tengan en generar un tratamiento lo más óptimo posible. Ahora, después de 50 años se descubrió una molécula. Esta molécula se llama esclerostina. ¿Y qué hace esta molécula? Para reducirlo en pocas palabras. Esta molécula es la que me indica cuándo debo dejar de construir hueso. ¿Ok? La esclerostina dice, bueno, si hay mucha esclerostina, significa que yo no puedo estar construyendo hueso. Es la molécula que me indica cuándo debo dejar de construir. ¿Listo? Si hay mucha de ello, dejo de construir hueso. Si hay poca de ella, construyo mucho más tejido. Para tener en cuenta acá. Entonces, mayor producción de esclerostina, esperen, tuvo una caída, se tuvo aquí un inconveniente con un equipo. Bien, seguimos. Ya sabemos que la esclerostina básicamente en mayores cantidades, básicamente impide que se sigan construyendo huesos, en menores cantidades aumenta la construcción de huesos. La esclerostina regula o es la que dice que hay que dejar de construir huesos. Para que nunca se lo olvide, esclerostina dice que ya no podemos construir huesos, no construir. ¿Ok? La esclerostina, su mensaje es no construir huesos. ¿Ok? Y miren, tenemos a Blake y a Tony. Blake, osteoporosis, esclerostiosis. ¿Qué pasa? Blake, menor densidad ósea, Tony, mayor densidad ósea. Cuando se hicieron pruebas buscando esta molécula o esta proteína, se descubrió que Blake tenía mayor cantidad de esclerostina, por ende, había un mensajero que decían dejen de construir hueso. Y Blake no tenía una reparación completa de su tejido. Por ende, si yo sigo destruyendo la carretera con el taladro, pero no sigo echándole cemento, tengo menor densidad ósea. En cambio, Tommy se descubrió que tenía poca de esa molécula y como yo no tenía nadie que me decía lo que tengo que hacer, el hueso seguía creciendo, 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 incluso cuando ya había llegado a su límite. Entonces, esta es la diferencia de Ley y Tommy. Ahora, curioso, no se dirán, pero Tommy, ¿por qué no siguió creciendo hacia arriba? Es que ese crecimiento hacia arriba está dado por la línea epificiaria. Y recuerden que esta se cierra a cierta edad y es independiente al crecimiento lateral del tejido óseo. ¿Ok? O sea, es independiente del crecimiento osteoblástico y osteoclástico. Eso lo vamos a ver después. Bien. Ahora, ¿cómo funciona y de dónde viene? ¿Listo? Porque esta molécula impide que el osteoblasto llegue ahí. Entonces se pensaba que esta molécula la podía dar el osteoclasto, como para él seguir actuando, pero no. Esta molécula está dada por el osteocito. ¿Y cómo funciona? Un breve resumen. Resulta que, por ejemplo, si yo estoy aquí, este es un hueso, este es mi pie, y yo recibo este impacto llega a lo que son las trabéculas y en las trabéculas al osteocito. El osteocito se pensaba que era inmóvil porque al estar ya cubierto con sus dendritas pegadas en otro tipo de huesos, no se movía. Pero ellos detectan esta vibración. Al detectar esta vibración, ellos dicen, mierda, estamos recibiendo mucho impacto, podemos fracturarnos. Lo mejor que podemos hacer es disminuir la salida de esclerostina para que se pueda regenerar completamente el hueso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el hueso tiene, o por qué los osteocitos liberan una molécula que no baja en la densidad? Simple, el cuerpo, si ven que no están usando o no están usando completamente la densidad ósea, porque no la necesitamos, pues la elimino. El cuerpo no tiene nada que no vaya a usar. Por ende, es muy común que pacientes, cuando hablamos que van al espacio, listo, cuando vayan al espacio, llegan y llegan con una menor densidad o si incluso han habido pequeñas fracturas que han tenido, porque al no usar o no usar completamente el hueso con su función de soportar cargas, pues simplemente dejamos de producir hueso y nos ahorramos esa energía. Es un ahorro, ¿listo? El cuerpo es mucho mejor ahorrador que nosotros. Nosotros tenemos a acumular cosas que no necesitamos usar. El cuerpo básicamente lo que no usa lo elimina. ¿Ok? Ahora vamos por otra molécula. Sabemos que la esclerostina
en mayores concentraciones, básicamente es disminución de la densidad ósea. Y esclerotina en menor concentración es aumentar la densidad ósea. Y esto lo vamos a ver después. Cómo lo podemos utilizar a nuestro favor ya en lo último. Tenemos otra molécula que es la osteocalcina. Osteocalcina. Esta molécula, ¿dónde viene? Del osteocito. ¿Y qué hace? Del osteoblasto, perdón. ¿Qué hace la osteocalcina? La osteocalcina me ayuda, o básicamente hay relación entre la osteocalcina y el aumento de la neurogénesis en el hipocampo. ¿Cómo se descubrió o cómo se pudo experimentar con ella? Resulta que había pruebas en ratones. Las pruebas en ratones eran las siguientes. Había bases que tenían agua, ¿listo? Tenían agua y colocaban ratones para que llegaran más rápido a la base, ¿listo? Estaba el ratón 1, ratón 2. Los ratones que tenían inyectado mayor cantidad de osteocalcina tenían una mejora de unos 10 a 15 segundos en encontrar la base. Por ende, los que no tenían o no se les había inyectado osteocalcina demoraban incluso de 1 a 3 minutos en encontrar la base. Por ende, la osteocalcina me ayuda aún en la retención de memoria porque podía generar mucha mayor neurogénesis en el hipocampo porque a los ratones se les cambiaba de lugar cada uno de esos y luego se le volvía a repetir el lugar número 1. Si este ratón le cambiaban de puesto y luego de un tiempo le ponían el mismo puesto, lo encontraba mucho más rápido, incluso en unos 5 segundos. O sea, retenía la memoria de dónde estaban cada una de las bases, mientras que cada ratón demoraba incluso más tiempo o el mismo tiempo desde la etapa inicial, los que no tenían la osteocalcina. Pocas palabras, o en otras palabras, la osteocalcina se ha descubierto que tiene una función en la mejora de la memoria y la producen los osteoblastos, que ya lo hablamos al comienzo. ¿Listo? Y actúa en el hipocampo. Recuerden que vamos a hablar más adelante cuando hablemos del cerebro, que la mayoría de moléculas que aumentan la memoria, o casi todas, van al hipocampo. ¿Listo? Bien. Ahora, también el osteoblasto o la osteocalcina ha habido una relación entre la mejora de la densidad muscular. Pero es una relación igual, porque es que si yo tengo más osteoblastos, se supone que yo estoy recibiendo alto impacto y estoy haciendo ejercicio. Ya, así que no es como que directamente sea la relación de la osteocalcina, porque es que si hay osteocalcina es porque hay osteoblastos. Y si hay osteoblastos es porque yo estoy haciendo ejercicio. Así que es independiente. Porque muchos se confían, muchos dicen, ay, pero, o sea, si tengo más de esa molécula significa que voy a tener mayor fuerza. No necesariamente. Es que si ya tú tienes esa molécula es porque de por sí ya tú estás haciendo ejercicio. Si estás haciendo ejercicio, puede que estés recibiendo un alto impacto y ese alto impacto aumente la acción de los osteoblastos y al tener más osteoblastos puedo producir más osteocalcina. O sea, es un círculo vicioso, pero se empieza por el ejercicio. ¿Ok? Se ha descubierto también que la osteocalcina aumenta la producción de espermatozoides. Entonces, pacientes que tengan problemas de estérilis, se les recomienda hacer algún tipo de ejercicio de impacto para que tengan mayor densidad ósea y que con la osteocalcina puedan generar un aumento de los espermatozoides. ¿Listo? Tenemos otra molécula que es la osteoponina. Osteoponina. ¿A qué les suena? Bien, la osteoponina también es dada por el osteoblasto. Y esta molécula o esta proteína tiene funciones específicas. Número uno, va a la célula madre de defensa. Recuerden que la célula madre es básicamente una central. Si le llega eritropoyetina, su conversión es en glóbulo rojo. Si le llega osteoponina, su conversión es en una célula de defensa. Y estas células de defensa van directamente a combatir, que son cánceres, infecciones y bacterias. O sea, me aumenta la producción de células de defensa para que ellas se subdividan en lo que necesito, ya sea un osteoblasto, perdón, un linfocito, un basófilo, un neutrófilo. O sea, me aumenta la producción de células de defensa general para que luego hagan una célula de defensa específica. O sea, el hueso, o básicamente el osteoblasto, la mayor densidad ósea, me aumenta mi producción de células de defensa y por ende mejora mi respuesta inmune. Aquí ya lo dijimos. Bien, por ende, si dicen, ay, si te haces más viejo, pues mueres más rápido, porque, por ejemplo, si tienes una fractura o tienes poca densidad ósea, pues se disminuye tu calidad de vida drásticamente. Es claro,
Si tienes menor densidad ósea, o sea, menos osteoblasto, vas a producir menos osteocalcina, que es básicamente para el cerebro, y osteoponina. Por eso la relación entre osteoporosis y lo que sería Alzheimer y demencia senil. Y también disminución de las defensas. ¿Okay? Por eso un paciente, después de una fractura de cadera, que se mueve mucho menos porque está en cama, va a disminuir mucho más su densidad ósea, por ende va a vivir mucho menos porque va a tener menos defensa y puede que pierda la memoria mucho más rápido. ¿Okay? Ahora vamos con otra vez Blake. Recuerden que Blake empezó desde los 7 años. ¿Y cuál es el problema de la bicicleta? Es que la bicicleta es uno de los ejercicios que se llama ejercicios básicamente asistidos, donde él no está generando fuerza directamente de impacto, porque toda la fuerza está amortiguada por el biciclismo. Y mira este experimento. Dos tipos de personas. Recuerden que las referencias están al final de todas las capacitaciones. En la última capacitación que va a ser cerebro, allá dejo todas las referencias, como para que puedan leer. En el primer estudio, en pacientes jóvenes masculinos de 20 a 50 años, los colocaban a correr menos de 6 horas a la semana, o sea, que corrían menos de 6 horas a la semana, y pacientes de cicla que manejaban cicla también menos de 6 horas a la semana. ¿Listo? Resulta que al final se les pidió a ambos grupos determinar la densidad ósea de cada uno de los grupos, y resulta que los que corrían después de un año, pues tenían básicamente un 19% de disminución de la densidad ósea. Había, pero no mucho. Pero los que estaban en cicla o manejaban bicicleta tenían una pérdida del 63% de la densidad ósea. ¿Qué me indica eso? Que si yo solamente me dedico a hacer puro ejercicio en cicla, y ay, no, me gusta manejar cicla, voy a hacer cardio, pero voy a manejar cicla, y me omito correr o trabajar directamente el músculo de manera aislada, voy a tener una pérdida de densidad ósea. Puede que mejore el sistema cardiovascular, y eso está bueno, claro, me sirve mejorar el sistema cardiovascular. Pero si ya hablamos como todo lo que hace el hueso, no me sería factible también tener una pérdida de la densidad ósea. Por eso es importante mezclar los ejercicios, no casarme con un ejercicio, porque eso me puede producir falencias mucho mayores. Ahora, es lo mismo, ¿cómo se determina esa prueba? Por los niveles de esclerostina. Los que hacían alto impacto tenían menos producción de esclerostina y los que hacían básicamente ejercicios de ciclismo tenían más producción de esclerostina, lo que tenía Blake. Y esto era como si estuvieran como Tom. Ahora, ¿qué experimento? Esto lo miento, no son 3 años, ¿listo? Un año. Y recuerden, por qué tan poquito tiempo? Recuerden que la regeneración de tejido óseo demora cierto tiempo. Pero el experimento de esta doctora, ahora no les tengo el nombre al final, igual aparece en la referencia de su investigación, es una de las típicas que aplican lo que dice. ¿Listo? Y eso es lo genial. En su estudio descubrió que si hacías 30 minutos de salto 3 veces por semana, por un año, aumentabas la densidad ósea entre un 18 y un 19%. ¿Listo? Y esto indica una disminución de la esclerostina, claro, porque siempre está recibiendo impacto y el osteocito va a decir, ya nos vamos a fracturar, disminuye la producción de esclerostina. Al disminuir la producción de esclerostina, tengo mayor activación del osteoblasto, y recuerda que si tengo más osteoblasto, puedo producir moléculas que me van a funcionar para la neurogénesis y mi sistema de defensa, ¿ok? Esto es como un breve resumen de lo que hace el hueso, como para tener, no es necesario que se aprendan las moléculas, solo como para que sepan lo importante que es trabajar ejercicios de impacto. ¿Ok? Que hasta aquí pueden darle like, suscribirse para seguir subiendo videos y aumentar mucho más la calidad de esto. Listo, que les vaya súper bien.